Bueno, en esta diapositiva nos están mostrando el metabolismo del glucógeno, la síntesis de glucógeno cuando hay un alto consumo de glucosa, entonces almacena esta glucosa en forma de su polímero que es el glicógeno, o la degradación de glucógeno que en condiciones de hipoglicemia, de ayuno, entonces se degrada el glucógeno para liberar glucosa para el consumo de los tejidos. Entonces nos dicen que en el organismo de una persona de 70 kilogramos de peso, entonces, de esos 70 kilogramos, aproximadamente 35 kilogramos son músculo y 1.8 kilogramos eh, es el hígado. Entonces, nos dicen que a pesar de que el porcentaje del tejido hepático es mayor en glucógeno que el porcentaje de tejido muscular, entonces por tenerse más tejido muscular en el cuerpo humano, entonces la mayoría del glucógeno se encuentra en el tejido muscular, aunque un porcentaje, aunque una cantidad importante de glucógeno se encuentra a nivel hepático. Entonces, el glucógeno es un polímero de glucosa. En su gran mayoría las glucosas están unidas por enlaces alfa 4 y tiene ramificaciones por la unión de glucosas a través de enlaces alfa 6. Entonces, después de un consumo alto de carbohidratos, llega glucosa a los tejidos que sintetizan glucógeno. Básicamente nos dicen en el libro el hígado, el músculo y, aunque en una menor proporción, el cerebro, nos dice. Entonces nos llega la glucosa por acción de la exoquinasa, pero también como la concentración de glucosa supera el Km de la glucoquinasa, entonces la glucoquinasa también cataliza la fosforilación de la glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, por una reacción catalizada por la enzima fosfoglucomutasa, eh, que nos dicen que esta enzima es fosforilada y que en esta reacción se produce un intermediario que es la glucosa 1,6 bisfosfato. Entonces la glucosa 6-fosfato se isomeriza a glucosa 1-fosfato. Posteriormente se lleva a la activación de la glucosa. La activación de la glucosa significa reemplazarle el grupo fosfato por urina difosfato. Entonces la glucosa 1-fosfato se convierte en UDP glucosa. Esa reacción es catalizada por la enzima UDP glucosa pirofosforilasa con la participación de UTP. Entonces se libera eh, el grupo fosfato de la glucosa y uno de los grupos fosfato de la UDP, perdón, se libera dos de los grupos fosfatos del UTP en forma de pirofosfato que posteriormente es degradado por la pirofosfatasa y se forma UDP glucosa. Eh, Previamente, entonces, la glicogenina, que es una enzima, cataliza la adición de glucosas sobre una tirosina de la glicogenina, entonces dice que se adiciona ella misma, cataliza su propia adición de aproximadamente 7 glucosas, formando un primer de glicógeno, es decir, una molécula de glicogenina unida a 7 glucosas a través de enlace alfa 1,4. Entonces, ya posteriormente, ahí sí una enzima glucógeno sintasa toma la UDP glucosa y cataliza la unión de más glucosas al extremo 4 de la glucosa, liberando UDP y produciendo un glucógeno con unas cada vez con más glucosas. Esta reacción se repite de tal manera que el glucógeno cada vez tiene más moléculas de glucosa en forma lineal. Posteriormente nos dicen actúa una enzima ramificante. Esta enzima ramificante entonces que está aquí, entonces nos dice la glucógeno sintasa va adicionando glucosas cuando esta cadena lineal alcanza, dice, aproximadamente una longitud de 11, entonces por lo menos 6 de estas glucosas que están unidas en forma lineal son transferidas y se crea una ramificación a través de la formación de un enlace
alfa 1,6. Esta reacción es realizada por la enzima ramificante. Entonces la enzima ramificante crea estas ramificaciones que posteriormente son alargadas por la actividad de la glucógeno sintasa. En condiciones de ayuno, entonces este glucógeno va a ser degradado para liberar glucosa. Entonces inicialmente una glucógeno fosforilasa cataliza la eliminación de glucosas de los extremos de las ramificaciones. Entonces hasta que se alcanza, dice, aproximadamente una longitud de 4 glucosas en cada ramificación. Posteriormente, entonces, una enzima de ramificante que tiene dos actividades, una actividad glucantransferasa y una actividad glicosidasa o actividad de ramificante. Entonces, primero la transferasa toma 3 de los 4 glucosas que están en una ramificación y la pasa a la otra ramificación, dejando una sola glucosa unida a través de un enlace alfa 1,6. La enzima de ramificante entonces rompe este enlace alfa 1,6 y libera la glucosa no como glucosa 1-fosfato, sino como glucosa. En cambio, la glucógeno fosforilasa se libera las glucosas en forma de glucosa 1-fosfato. La enzima regulable aquí nos dicen es la glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa. Entonces esto nos dicen básicamente regulado por hormonas, entonces por la insulina, por el glucagón y la epinefrina. En condiciones de consumo de carbohidratos entonces se elevan los niveles de insulina. Esta insulina lleva a la inhibición, a la degradación del AMP cíclico que no activa la proteína quinasa A y no puede fosforilar e inhibir la glucógeno sintasa. Entonces lo que hay es activación de la glucógeno sintasa y síntesis de glucógeno. En condiciones de ayuno, entonces lo que se elevan son los niveles de glucagón. El glucagón lo que hace es que se sintetice AMP cíclico que activa la proteína quinasa A que nos activa la fosforilasa, es decir, el glucagón y la epinefrina en condiciones de estrés, el glucagón en condiciones de ayuno, nos promueve la degradación de glucógeno para liberar glucosa en forma de glucosa 1-fosfato. Bueno, entonces la glucógeno fosforilasa nos libera la glucosa en forma de glucosa 1-fosfato. Esta isomerización es reversible, entonces la glucosa 1-fosfato se vuelve a isomerizar y convertir en glucosa 6-fosfato. En músculo no, sino solamente en hígado hay glucosa 6-fosfatasa, que cataliza la conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa. En el hígado, entonces puede salir esta glucosa porque los transportadores de glucosa son transportadores de glucosa y no de glucosa 6-fosfato. Esta enzima glucosa 6-fosfatasa no se encuentra en el músculo, por lo tanto la glucosa liberada por la glucógeno fosforilasa de el músculo, esa glucosa queda en forma de glucosa 6-fosfato y no puede ser liberada de la célula muscular. La desfosforilación de la glucosa 6-fosfato en glucosa se realiza en el retículo endoplasmático. Entonces esta glucosa 6-fosfato debe entrar al retículo endoplasmático liso. Entonces hay un transportador de esta enzima, transportador de glucosa 6-fosfato, que si está defectuoso, entonces nos produce una enfermedad de almacenamiento del glucógeno del tipo 1B en el retículo endoplasmático. Nos dicen que esta glucógeno fosforilasa hay isoenzimas diferentes codificadas por genes diferentes. Entonces hay un gen que codifica para una glucógeno fosforilasa en el hígado, hay otro gen que codifica para una glucógeno fosforilasa que se expresa en músculo esquelético y hay otro gen que codifica para glucógeno fosforilasa que se expresa en cerebro. Por eso cuando el gen que se produce en el hígado está mutado, entonces se produce una enfermedad. Cuando el gen de la fosforilasa
que está mutado, es el gen que se expresa en el hígado, se produce otra enfermedad, porque son la misma reacción es catalizada por esta enzima, pero la enzima no es exactamente la misma. Y por eso el mecanismo de regulación también es diferente en hígado que en el músculo. Entonces nos dicen que cualquiera de estas enzimas, las glucógeno-sintasa, la fosfatasa, el transportador, eh, la 1,6-glucosidasa, que es eh, una maltasa que está en los lisosomas para el recicle de glucógeno cuando no se consume, la enzima de ramificante, eh, la fosforilasa muscular, la deficiencia de cualquiera de estas enzimas que hemos descrito en estas figuras, entonces se asocian mutaciones en los genes que codifican para estas enzimas, se asocian con estas enfermedades que están listadas aquí, que son enfermedades del almacenamiento de glucógeno y que producen esas enfermedades, estas manifestaciones clínicas que están listadas aquí en esta parte de la tabla.